Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva sobre este tema de la discriminación y en particular de la discriminación orientada, padecida por las personas con discapacidad. Pero quizá lo que conviene hacer, digamos un poco para poner las piezas sobre la mesa, Rocío, es empezar por nuestro primer concepto. ¿Qué es la discriminación? ¿Por qué es relevante la discriminación? ¿Por qué es un tema que se presenta de manera recurrente en el debate público y en la discusión sobre políticas públicas en nuestro país y en el mundo en general? Bueno, Pedro, gracias por invitarme a este programa. Me parece que este es uno de los temas muy relevantes de estos últimos años, porque la discriminación es algo que se viene dando desde muchísimos años atrás, de décadas, y que hoy a nivel internacional se ha discutido como un problema que tiene que estar en la agenda de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la discriminación son acciones, actos que lastiman, que vulneran, que dañan a las personas. Y a veces, o más bien en la mayoría de las ocasiones, son actos que lastiman a grupos en situación de vulnerabilidad. Ese concepto me interesa. Quedémonos un minuto en él. ¿Quiénes son estos grupos? Bueno, estos grupos va desde mujeres, personas con algún tipo de discapacidad. Que será nuestro tema del programa sí, de hoy. Grupos indígenas, jóvenes, niños, niñas, campesinos, puede ser también personas que tienen algún tipo de orientación sexual diversa a lo que es lo común, digamos. También puede ser grupos religiosos, puede ser grupos de pensamiento ideológico diversos. Okay. A ver, me gusta porque nos permite ser un mapa de todos los grupos que pueden, digamos, ser objeto de discriminación, pero nos dice algo muy importante, Rocío, y me gustaría escuchar tu opinión, Claudia, que son grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa? Es decir, ¿por qué asociamos a este catálogo de grupos y otros más esta condición de grupos vulnerables? Esta condición de grupos vulnerables varía dependiendo del contexto legal, cultural y económico. En México podríamos considerar un grupo en situación de vulnerabilidad a los afrodescendientes y no así en otros países como Europa del Norte. Significa que las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas no son aptas para el desarrollo en pautas normales, regulares de una persona frente a otra. Es decir, los grupos que mencionó Rocío están en situación de vulnerabilidad, sus derechos puede ser que no sean cabalmente cumplidos porque están en condiciones desfavorables, diferentes frente al resto de la población. Hay personas que por la edad, es decir, niños jóvenes, y por el contexto, cómo los adultos los vemos, cómo se piensan las políticas públicas, los ponemos en una situación de vulnerabilidad. Igual pasa con las personas con discapacidad y todos los grupos que mencionó Rocío. A la cuestión de discriminación agregaría que en México, en el artículo 1, en el artículo 1 de la Constitución, señala cuáles son las causas por las cuales queda prohibida la discriminación. Es un muy bonito párrafo, el último, el artículo 1 de la Constitución. Efectivamente, entonces señala todas las situaciones y los grupos de personas que menciona Rocío, pero también lo amplía hacia cualquier otra forma de xenofobia, misoginia y homofobia, o cualquier otra forma que en México se pudiera considerar discriminación. A ver, hay un punto de lo que me dice Claudia, Rocío, que me gustaría escuchar tu opinión, que lo resumo con una idea de Dieter Nolen, que es esta de el contexto importa. Porque lo que nos dice es, las personas que pertenecen a un grupo que puede ser un grupo vulnerable en México, no necesariamente se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad en otro lugar. Ayúdanos a entender esa idea. Sí, mira, el contexto
se da desde la parte social, desde la parte económica y desde la parte política. Ok. Son como tres aspectos que están íntimamente ligados y que no pueden, que tienen que estar contemplados para poder enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Vamos, hay quienes dicen, es que esto es una cuestión cultural, hablar despectivamente de una persona, ¿no? Es una cuestión cultural, pero eso tiene también un porqué, y puede ser que porque no tenemos toda una parte educativa que forme a los ciudadanos, a las personas que vivimos, transitamos en un país para tener una idea o para cómo concebimos a cierta persona. Pero a lo que voy es el contexto social. Es importante, pero eso también es depende del contexto social en que estemos, es un reflejo del contexto político en el que nos encontramos. Y ese contexto político está relacionado con el actuar, obviamente, de quien gobierna. Y en este caso tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, esto es cómo los gobiernos tienen que enfrentar ciertas situaciones que, si bien son cosas que vienen arraigadas de una sociedad, tiene la responsabilidad de hacer, exacto, de hacer frente a ello. O sea, estos tres contextos sí generan circunstancias que son cambiantes en los distintos momentos, incluso históricos, en una misma sociedad. Es decir, un grupo hoy vulnerable podría dejar de serlo mañana, y un grupo que hoy no lo es podría convertirse en un grupo vulnerable. Claudia, hay un punto ahí. Ustedes, cuando describen todas estas situaciones de vulnerabilidad en las que se puede encontrar una persona, de alguna manera reconstruyen un fresco en el que cabe pues gran parte de la sociedad mexicana. Sí. Y entonces ahí mi pregunta sería, en México, ¿quién discrimina y quién es discriminado? Porque ahí hay... Esto es interesante. En la encuesta nacional sobre discriminación que se hizo en 2010, hace 10 años, antes de la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se pensaba se pensaba que no existía la discriminación, que era algo que solo ocurría en los países de Europa, en los países occidentales, y que en México teníamos otros problemas, pero la discriminación no, por nuestro origen mestizo y todas estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, la encuesta nacional sobre discriminación de 2010 nos dio datos muy interesantes. Cuéntanos algunos. Entre estos es que 7 de cada 10 personas han sufrido o sentido alguna vez discriminación. Y la discriminación puede ser por muchas razones que señala el artículo primero, incluyendo talla, por ejemplo, edad, sexo, condición económica, creencias religiosas, pensamiento. O sea, 7 de cada 10 personas en México nos hemos sentido discriminadas en algún momento de nuestra vida. En algún momento. Y la discriminación, en términos legales, va más allá de que no te hayan invitado a una fiesta, tiene que ver con la vulneración de tus derechos, tiene que ver con la obstaculación directa o indirecta, intencional o no, de vulnerar tus derechos. En ese sentido, entonces, encontramos que, vamos a poner el ejemplo de una persona con discapacidad. Si una persona con discapacidad quiere asistir a un centro educativo, ir a votar, ir a hacer un trámite, pero es una persona usuaria de silla de ruedas y no hay rampas, no hay elevadores, efectivamente, ahí hay discriminación, porque las propias instalaciones no le permiten a esta persona ejercer su derecho de libre tránsito, ejercer otros derechos que a lo mejor estén vinculados con algún trámite, recibir educación, recibir salud, y entonces encontramos que estas cuestiones causan discriminación, que pueden ser parte de la infraestructura, pero luego estas instituciones tienen personas que generan políticas, que generan programas y que no hacen las cuestiones progresivamente correctivas. Es decir, hay una responsabilidad de generar las políticas públicas que vayan, digámoslo así, remontando, superando, removiendo estas barreras. Sí, nada más agregaría otra cosa, no solo es responsabilidad del Estado, ¿no? La Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad señala que también las personas, todos somos responsables
Bueno, vamos centrándonos entonces en el tema de los protagonistas de nuestro programa, que son las personas con discapacidad. ¿Pero querías decir algo, Rocío? No, es interesante lo que dice Claudia. No estoy de acuerdo con que diga que… vi la mirada. De que si bien es cierto que todos somos corresponsables de la manera de actuar, el Estado finalmente es el responsable también de la forma en cómo nos conducimos y cómo pensamos. No podemos dejarle al ciudadano o a la persona toda como la responsabilidad de cómo miramos a los otros, porque eso tiene que ver, como insisto, es un reflejo también de la forma en cómo se han desarrollado las políticas en México y de que el Estado finalmente, al firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el caso que vamos en el 2008, es porque asume que tiene una responsabilidad total y absoluta, aun cuando haya que atacar cuestiones culturales. Entonces, para mí es el Estado. Claudia, ¿una reacción a eso? Efectivamente, la implementación, el seguimiento, las políticas públicas, el presupuesto son responsabilidad del Estado, pero también creería que los ciudadanos también son parte a la hora de exigir cuentas, a la hora de supervisar procesos y a la hora de demandar bienes y servicios. A eso me refería. O sea, que hay una corresponsabilidad en lo que los ciudadanos le plantean al Estado frente a esta agenda, dirías. Sí, yo creería que sí, esto pues a título personal, ¿no? Depende también del contexto y la situación. Entiendo pues que si tenemos el caso de una niña con discapacidad intelectual, que es indígena, que vive en una población a la que hay que atravesar cerros y montañas, sí creería que es diferente, que ahí el contexto, la responsabilidad de llegar a esa niña, de proporcionar educación, salud, esparcimiento, es del Estado. Pero voy a provocar a Rocío preguntándole sobre otros actores sociales, es decir, me quedé pensando y dije, bueno, a ver, el Estado, está bien, nos queda más o menos claro qué es y cuáles son las instituciones y los actores que lo conforman. Pero esta otra dimensión de lo social no solamente es el ciudadano de a pie, hay otras instituciones que no forman parte de la estatalidad y que yo pensaría que tienen alguna responsabilidad en el tema de la discriminación, y te lo pregunto, medios de comunicación, iglesias, escuelas, entiéndase, el sector privado educativo, ¿qué responsabilidad tienen este tipo de actores en esta agenda? Muchísima responsabilidad. Y te faltaron las empresas. Las empresas, el sector privado. Está perfecto. No, yo creo que mucha responsabilidad. La cuestión aquí está en cómo rompemos esos esquemas para poder hacer una sociedad más llevadera, donde podamos tener un mejor entendimiento, donde no cometamos actos de discriminación y donde realmente todos entiendan que es un problema de todos, ¿no? Okay. Y es ahí donde yo creo… ¿Y dirías que el Estado tiene una responsabilidad especial? Sí, porque tiene que obligar a establecer medidas, acciones, programas, lineamientos, por ejemplo, para los medios de comunicación. Okay. Porque los medios de comunicación ayudan a crear una cultura de respeto. Entonces, el lenguaje es muy importante. Entonces, hay que evitar que los medios de comunicación promuevan, por ejemplo, un lenguaje peyorativo, ¿no? Sí, xenófobo, homófobo. Absolutamente, ¿no? Misógino. O bien, también que las empresas o la iniciativa privada, en aras de ayudar a una población como son los niños con un tipo o algunos tipos de discapacidad, lo hagan a través de una fundación como el Teletón, pero que en realidad lo que les interesa es poder ayudar a los empresarios para que sus impuestos, para que bajen el nivel del pago de sus impuestos, ¿no? Aquí esto es muy interesante.
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad emitió 67 recomendaciones al Estado mexicano en el 2014 y una recomendación fue exclusiva y directa a la Fundación Teletón, y donde dice el Estado tiene responsabilidad sobre lo que la empresa privada está haciendo con respecto a estas acciones para los niños con discapacidad. Me parece muy interesante, que va a ser además en donde vamos a centrar nuestra atención todo el segundo bloque del programa. Una última puntilla sobre este tema, porque tú trabajas desde el Estado en el CONAPRED promoviendo la agenda de no discriminación. Y mi pregunta es muy concreta, tiene que ver con esto que decía Rocío, que me parece interesante, que es lo que hacen ustedes es doble acción, ¿no? Promoción por un lado y por el otro lado también contención de acciones discriminatorias. Sí, ¿Es así? ¿En sí. qué sentido, Claudia? La ley faculta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para conocer, es decir, para dar seguimiento y emprender acciones sobre casos de discriminación, ya sea por oficio, y también puede ser porque una persona llega y presenta una queja por discriminación. Cometida por una persona servidora servidora pública o privado. Okay. Es importante señalar que hace 2 años fue que recién se modificó la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y establece justo que no solo las personas servidoras públicas son responsables frente al Estado de corregir actos discriminatorios. También ahora cualquier persona está sujeta a esta ley. Pues estupendo. Con esto nos quedamos sobre el muy, digamos, interesante marco temático de la discriminación, y les propongo que vayamos un corte y volvamos y centremos nuestra atención en el segundo bloque específicamente sobre las personas con discapacidad y obviamente la discriminación que padecen. Quédese con nosotros, seguimos aquí en Observatorio. Recuerde, hoy es nuestro programa número 200. Gracias por acompañarnos, ya regresamos.